Bien, para que recordemos un poco lo que fue la etapa conservadora, ¿no? Voy a entonces a presentarles, tal como les había mencionado anteriormente. Y la etapa de las presidencias conservadoras o presidencias oligárquicas, ¿no? Dependiendo de cómo se la quiera llamar, fue una etapa que abarcó el periodo 1880 a 1916. Y se dice que tenía un sistema de gobierno oligárquico porque en ese periodo eran muy pocas las personas a las que podían acceder al poder y de la misma manera las personas que participaban en las elecciones. De hecho, el término oligarquía proviene del griego, que significa gobierno de unos pocos. Bien, los sectores dominantes eran entonces los que manejaban la política, ¿no? En nuestro país, y a nivel ideológico eran liberales y conservadores. Liberales en el sentido de lo económico, que abocaban por el libre comercio y que también sostenían las libertades individuales, ¿no? Como el derecho a la propiedad, la libertad de expresión, pero conservadores eran en el sentido político. Es decir, solamente ellos se mantenían en el poder. De hecho, tenían un partido que era el Partido Autonomista Nacional, que representaba a los sectores dominantes del país, especialmente a la clase terrateniente, teniendo en cuenta que en esa época había prosperado el modelo agroexportador, es decir, ese modelo económico basado en la producción de carnes y cereales para vender al exterior y que beneficiaba a los grandes propietarios de tierras, modelo económico que había comenzado a desarrollarse a partir del periodo de organización nacional que abarcó entre 1862 y 1880. Entonces, para este modelo agroexportador se necesitó mano de obra que provino de la inmigración europea, ¿no? Tal como podemos ver en la imagen. Y bueno, a cambio de la exportación de ganado, de lana y de granos, ¿no? Que producía nuestro país, a cambio, bueno, importábamos productos elaborados. Tengan en cuenta que en ese momento, en el siglo XIX, se había producido la llamada División Internacional del Trabajo, donde un grupo de países, que eran los llamados países centrales o centros industriales, por ejemplo, Francia, Inglaterra, Alemania, en el caso de Europa, y bueno, Estados Unidos y Japón, como países extraeuropeos, se habían dedicado a la industrialización o a la manufacturación de productos industriales, mientras que el resto del mundo, incluido nosotros, pertenecíamos a la llamada periferia, es decir, el resto de los países del mundo que se dedicaba a proveer de materias primas, o sea, todo producto que se extraía de la naturaleza, sea minerales, en este caso carne, lana, cereales, frutos tropicales, etcétera. Para ello, bueno, en nuestro país hubo que crear colonias agrícolas y subdividir tierras, ¿no? Para los recién llegados, para que pudieran trabajar dentro de este sistema agroexportador. Y bueno, hay que recordar que esta inmigración había venido con la ley Avellaneda, ¿no? De inmigración en 1876, con la promesa de que podrían adquirir tierras en el campo, aunque bueno, después de que se produjo la campaña del desierto, ¿no? Que fue una campaña militar organizada durante la presidencia de Avellaneda y comandada por el general Julio Argentino Roca. Una vez que se produjo con éxito esta campaña, las grandes parcelas o las mejores parcelas de tierra, ¿no? que quedaron disponibles en la Patagonia y el norte de nuestro país ya habían sido divididas entre los amigos del poder. Bien, entonces, a partir de este modelo agroexportador, que de alguna manera igual fue beneficiando a aquellos que trabajaron también, fueron surgiendo nuevos sectores sociales. Estos sectores sociales conformaron una nueva clase media, ¿no? Que estaba integrada por profesionales, por comerciantes, por empleados públicos, es decir, por personas que residían en las ciudades y que habían progresado económicamente, ¿no? A través del modelo agroexportador y que empezaron a reclamar participación política. Recuerden que en esta etapa el voto no era obligatorio, no era secreto, era voto cantado, pero tenía sus falencias. Por ejemplo, el fraude electoral, que consistía en cambiar los votos, en presionar a la gente, incluso, ¿no? En el clientelismo, en captar voluntades, ¿no? Para que la gente vote al partido dominante, que en ese momento era
el Partido Autonomista Nacional. Bien, ¿por qué razón entonces esta clase media urbana, ¿no?, que surgió a partir del modelo agroexportador, comenzó a reclamar más participación política? Además, de la injusticia que tenía el sistema democrático de nuestro país en esos entonces, también sucedía que la gente había adquirido de alguna manera, ¿no?, nuevos derechos, ¿no?, a partir del progreso económico, pero sobre todo porque también en ese momento el modelo empezó a entrar en crisis, ¿no?, cerca de 1890, estábamos incorporados al comercio mundial dentro del sistema capitalista, y el sistema capitalista también empezó a encontrar su crisis en 1873, que después tuvo su efecto en nuestro país para 1890. En ese momento, bueno, los más beneficiados, como yo ya había mencionado, eran los sectores terratenientes, quienes cobraban las importaciones en divisa internacional, ¿no?, sea en oro o en dólares, y a ellos no los afectaba la inflación, que sí en ese momento estaba afectando a la clase trabajadora. Entonces, a raíz de que, bueno, los sectores pudientes estaban de alguna manera beneficiados por el modelo democrático de ese entonces, fue cuando aparece una oposición, ¿no?, a esta nueva realidad, que fue la llamada Unión Cívica. La Unión Cívica, bueno, fue, digamos, considerada de alguna manera el primer partido moderno de la Argentina, que estaba compuesta en su mayor parte por miembros de la clase media y también algunos sectores de la clase alta que habían quedado afuera, digamos, del modelo agroexportador o de las bonanzas que este permitía, y habían protagonizado ese mismo año, ¿no?, 1890, una revolución armada que, si bien, bueno, no logró, digamos, grandes cambios en ese momento, sí logró la renuncia del presidente Juárez Celman, que es el señor que podemos ver en la foto a la derecha. A la izquierda podemos observar, bueno, a algunos miembros, ¿no?, de la Unión Cívica que se habían alzado en armas contra la situación social que estaba ocurriendo en ese momento. Esto, como consecuencia, provocó entonces la renuncia de Juárez Celman y que asumiera de manera provisoria la presidencia el señor Carlos Pellegrini. Esto, bueno, en realidad no provocó el cambio de la situación, solamente un cambio de presidente, y a raíz de que, bueno, algunos sectores de la Unión Cívica habían hecho un acuerdo con los sectores conservadores, y otra parte no estaba de acuerdo con sostener un acuerdo, ¿no?, con estos sectores, la Unión Cívica se termina separando en dos, formándose la Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica Radical. Fue que a partir de entonces, bueno, los miembros de la Unión Cívica Radical, ¿no?, que estaba encabezada por Leandro N. Alem y también por Hipólito Yrigoyen, ¿no?, quien a la postre va a ser presidente de la Nación, decidieron tomar una nueva postura, una nueva actitud, ¿no?, frente a las características que tenía el sistema político de nuestro país, que era muy fraudulento, y decidieron optar por la abstención política, es decir, la abstención electoral, es decir, no presentarse a elecciones, dado que sabían que iba a haber siempre fraude, que iba a haber trampa, que podía haber cambio de votos, presión de parte de los opositores, etc. Así entonces fue que hasta 1912, gracias a la presión de la mayor parte del pueblo trabajador, se sancionó en 1912 la ley 8.871, o ley Sáenz Peña, en honor al entonces presidente, ¿no?, Roque Sáenz Peña, que permitió la ampliación de la ciudadanía. Bueno, ¿por qué permitió la ampliación de la ciudadanía? Porque esta ley establecía que el voto es universal, secreto y obligatorio. Universal porque pueden votar todas las clases sociales, ¿no?, o sea, sin importar a qué sector social pertenece, ¿no?, cada votante. Pero bueno, era una ley universal hasta ahí, dado que solamente participaban los hombres y las mujeres no, por lo cual, bueno, las mujeres tuvieron que esperar hasta los años 50 para que esto suceda. Secreto porque se instala el sistema de cuarto oscuro, o sea, por ejemplo, si nosotros vamos a votar a la escuela, esto lo sabemos cuando ingresamos a un aula que está totalmente cubierta,
tomamos la boleta del candidato al que queremos votar, la ponemos en el sobre y cuando salimos la ponemos directamente en la urna. Bueno, esto sería lo que es más o menos el cuarto oscuro, ¿no? Que es lo que hace que el voto sea secreto. Y obligatorio porque se introdujo el sistema de padrón militar. Padrón militar porque, bueno, recordemos que en ese momento estaba instaurado el servicio militar obligatorio, y en esa época no existía el documento nacional de identidad, sino la libreta de enrolamiento. Entonces, todos aquellos que cumplían el requisito de ciudadano argentino y contaban con una libreta de enrolamiento, se fijaban entonces en el padrón si debían participar o no. Hoy en día, bueno, esto lo vemos cada 2 años, ¿no? Cada vez que tenemos que votar, cuando nos acercamos a una mesa, ¿no? En el barrio o en la esquina de algún lugar, y ahí vamos a encontrar nuestros nombres en las libretas o en los libros que son confeccionados por la Dirección Nacional Electoral. Bien, esto entonces provoca que, bueno, para las elecciones presidenciales de 1916, mucha gente se presenta a votar, y del triunfo a el candidato de la Unión Cívica Radical, que fue Hipólito Yrigoyen.